Muy buenas tardes, bienvenidos en este último día del mes de julio, 31 de julio. Le damos a todos la bienvenida a este viernes de periodistas en línea, gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Hoy estarán con nosotros dos ganadoras del Premio Nacional de Periodismo, fotoreporteras, periodistas en activo, inquietas como es la profesión y sobre todo con esta capacidad entusiasta y de indignación para buscar transformar y hacer cuando menos el país o desde Ciudad Juárez o desde la Ciudad de México un lugar un poco o un mucho mejor. Así que bienvenidos en este viernes de Periodistas en Línea. Agradecemos a la dirección y a la coordinación a Carla Aguilar, en la producción a Miguel Alemar, a Miguel Aguilar, en diseño y producción, redes sociales estará Maribel Gil. Bienvenidos entonces a este viernes de Periodistas en Línea. Les recordamos a todos los que nos ven en Twitter y en Facebook que la transmisión de este programa y las emisiones anteriores las podrán ver también en nuestro canal de YouTube en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Hoy estaremos platicando con Erika Martínez Prado, y es periodista de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el 2015, enfocada en lo que se conoce como la cobertura del dolor. También estaremos platicando con Araceli Martínez Ortiz, con 25 años de experiencia como fotógrafa egresada de la UNAM, fotoperiodista y fotógrafa en cuestiones primero deportivas, pero últimamente y como siempre en esta inquietud en diferentes fuentes. Así que primero que nada, Erika, Araceli, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación para participar en este viernes de Periodistas en Línea. Bienvenidas. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hola, Muy Araceli. bien, pues empezamos ahora hasta Ciudad Juárez. Vamos a iniciar esta transmisión y presentamos a Erika Martínez Prado. Ella es periodista en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el 2005. Está enfocada en la cobertura del dolor, principalmente en temas de violencia, violencia de género, migración e infancia. Es reportera del Diario de Juárez y también es fotoperiodista para una agencia internacional. Hoy también hay que hablar del periodismo, de la fotografía, de la labor multitareas que hace un periodismo, pero también de un tema muy interesante y esencial, la crisis no solo económica, no solo sanitaria, sino también emocional que viven los periodistas, un estrés adicional al que los que tienen que sumarse lo que ya el estrés que tiene una periodista, un periodista en estos tiempos de pandemia. ¿Y quién mejor que platicar con Erika Martínez Prado? Erika, estás en una zona muy conflictiva, llena de noticias, llena de mucha información, rica en investigaciones periodísticas, rica en denuncias, pero también abrumadora quizá en temas de indignación. Erika, bienvenida y buenas tardes. Gracias, Armando. Así es, pues en Ciudad Juárez dicen algunos colegas que vienen de otras partes que todo pasa, porque sí, realmente es una frontera donde pasan muchas cosas. Y ahora con la pandemia, pues yo creo que pasó un poco lo que nos pasó cuando llegó la violencia en 2008. Realmente nadie estábamos preparados para cubrir algo de esta manera, aunque es una pandemia mundial, pues, y fue llegando a otros países y veíamos lo que estaban viviendo otros colegas, yo veía mucho como las imágenes que estaban sacando otros fotoperiodistas, pero realmente no es lo mismo hasta que lo vives, no estábamos preparados, ha sido una serie de medidas de autoprotección, ha sido cuidar físicamente, hacer protocolos, respetar mucho protocolos. Yo lo comparo, aunque, bueno, no hay punto de comparación, pero en determinada manera sí. Cuando nos llegó la violencia no sabíamos cómo actuar y ahora sí que a prueba y error. Y ahora pues nos pasó lo mismo. Fue, es, en la época de la violencia era cuidarte de una bala como periodista, ahora es cuidarte de algo que no ves, que no puedes saber dónde está. Y no nada más es cuidarte a ti, es cuidar a los tuyos, cuidar a tu familia. Es que los periodistas tenemos como ese, no sé, ese gusanito, esa pasión, esa vocación, que justamente donde no deberíamos estar, donde no quiere estar nadie, es donde nosotros estamos y es de lo que nos mueve nuestra profesión. Entonces, la pandemia ha sido
estar, ha sido para poder retratar historias, para poder informar a la comunidad lo que está pasando, ha sido tener que estar pues con las propias víctimas, con enfermas, funerarias, con las familias, en zonas de riesgo que han requerido o que han provocado más bien, yo creo que múltiples factores, afectaciones emocionales, no solamente yo creo que en mí, sino en varios de mis compañeros. Digo, además de que en mi caso he aplicado todo un protocolo de medidas pues físicas, como por ejemplo lo tradicional cubrebocas, careta, guantes, pues además es la parte emocional de qué está pasando, ¿no? De pronto escuchar tanto dolor, tanta, es muy diferente la propia revictimización que tienen las víctimas al tratar de al entrevistarlas, tratar de no afectarlas más, también cuidarte tú, ha sido una labor muy complicada, yo creo. Vemos ahí algunas de las imágenes donde pues estos son trabajadores de funeraria, los protocolos que han tenido que cambiar, ha cambiado completamente la forma de hacer periodismo y y, y yo creo que nos ha agarrado, como te decía, como les decía, pues sin preparación, sin tener un ABC de qué hacer o de cómo hacerlo, y hemos ido aprendiendo poco a poco. Yo en los años, tengo casi 15 años de periodista, me he enfocado en la cobertura del dolor, como comentabas, Armando, y he tratado de hacer una serie como de protocolo para proteger sobre todo a mis fuentes, sobre todo a mis entrevistados. Y yo creo que me ha servido mucho eso para poder entrevistar ahora a las víctimas, para poder dignificar a quienes están muriendo en esta pandemia y para no hacerles más daño, para no causar más daño emocional en quienes pues están perdiendo un ser querido, que de un día a otro son muchas cosas, es no saber si estás infectado, no saber a veces si sí o no murió de COVID, tener que hacer trámites, no poder despedirte, vivir un duelo que ni siquiera puedes vivirlo, tanto como de todas sus fases. Ha sido una labor muy complicada, pero pues yo creo que lo que queremos todos es estar en el lugar, es retratar y a veces pese a los riesgos, ¿no? Yo confieso que sí hubo un momento, no sé, cuando hubo la mayor cantidad de casos aquí de muertes, mayo, donde de pronto sí un día dije, a ver, ¿qué vale más? O sea, una foto, el riesgo, mi seguridad, la seguridad de mi familia, pero finalmente son como momentos en los que sí caís como en ese miedo, en esa paranoia, y después viene otra cosa y la pasión te llama. Finalmente eso es el periodismo, pasión. Vemos ahí imágenes de cómo ha cambiado todo. Esta es una maquiladora donde los trabajadores llevan a cabo todo un protocolo de sana distancia, de medición de temperatura, y la instalación de caretas, y ha sido mucho retratar todo esto. Esta es la frontera que desde el 22 de marzo está cerrada, la frontera terrestre entre Estados Unidos y México. Hemos vivido muchos acontecimientos históricos a través de esto, a raíz de esta pandemia. Fue cuando cerraron la frontera para viajes no esenciales. Y pues ha sido tratar de cubrir todo, porque la pandemia ha afectado todo, economía, el aspecto social, emocional, a los migrantes. Yo me enfoco mucho en el tema de migrantes y también pues ha afectado a un sector muy importante de los migrantes. Este es fuera de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es un grupo que se llaman Ángeles Mensajeros de Ciudad Juárez. Tienen más de 10 años
saliendo a las calles, empezaron en Ciudad Juárez, ahora han recorrido varios países con mensajes, y ante el COVID, pues llegó un familiar de una persona que estaba enferma de COVID, que estaba internada en ese momento, y llegó y se hincó y se puso a llorar junto al ángel, y esas pues son las emociones que tratamos también de plasmar y de tomar en una fotografía. Los cambios en la iglesia católica, como al igual en todas las religiones, pues se suspendieron los cultos, las misas, y ha habido diversas actividades que han hecho tanto los pastores como los sacerdotes para poder acercar sus cultos o sus celebraciones con los fieles. Es un poco de lo que hemos retratado, y pues sin duda las víctimas, que pues es muy impactante, ¿no? Es muy impactante ver cómo esta pandemia está afectando a la sociedad. Yo soy reportera y soy fotógrafa también. Tengo, como les decía, 15 años como reportera, y tengo casi 4 años como fotoperiodista. Entonces este tiempo ha sido como una lucha doble, porque de pronto ser reportero te permite un poco más protegerte, y ser fotógrafo, pues no, ser fotógrafo tienes que estar ahí, tienes que estar en el momento, tienes que tomar la imagen, y eso ha significado más riesgo aún. Esta imagen es de un paramédico de la Cruz Roja, que también era enfermero del IMSS, quien murió después de recuperarse de COVID, murió por las afectaciones. Y pues es retratar todas las historias que han estado pasando, y a la vez tratarlo de hacerlo de la mejor manera. Erika, vamos a regresar un momento más contigo. Es muy interesante poder conocer tu testimonio de primera mano en las últimas, quizá la última década o 2 décadas, al menos 3 acontecimientos nacionales y a nivel mundial, incluso primero las muertes de Juárez, luego la crisis de violencia por el narcotráfico en esta frontera de la droga con el país, que contiene el 5% de la población y consume el 90% de las drogas que se producen en el mundo, y ahora esta pandemia. Entonces, quiero regresar contigo para preguntarte un par de cosas, y vamos a presentar ahora a Aide, y al final platicamos para aterrizar más de tu experiencia en esta zona donde tú dices, y bien lo dices, y así lo comentan muchos, todo pasa en Ciudad Juárez. Erika, muchas gracias, y regreso contigo en un momento más. Gracias. Ahora vamos a darle la bienvenida a Aide Araceli Martínez Ortiz. Ella tiene 25 años de experiencia como fotógrafa, es egresada de la UNAM, ha sido reportera y redactora, es fotoperiodista en el periódico Ovaciones, y principalmente cubre eventos deportivos, además de información general y también de espectáculos. Ha sido reconocida ya con varios premios, tanto nacionales como internacionales, además de participar en numerosas exposiciones colectivas. Vamos a platicar qué ha ocurrido con el periodismo deportivo en esta pandemia, pero también con la misma inquietud de Araceli de decir, bueno, ahora entraban 4, a veces reporteros o fotoperiodistas a un partido de fútbol, 4 de un mismo medio, todos aglomerados en un tiro de esquina esperando la jugada perfecta, la toma ideal, y de pronto vino la pandemia, se cancelaron completamente eventos deportivos, espectáculos, eventos masivos en general. Y de eso vamos a platicar contigo, Araceli. ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por participar en Viernes de Periodistas en Línea. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos. Pues bueno, como tú bien lo dijiste, soy fotógrafa de deportes, pero en esto de la pandemia cerraron los estadios, se suspende toda actividad deportiva, y nosotros acostumbrados a cada 8 días a la algarabía de la gente, de los estadios, incluso como tú comentaste, a veces había 4 fotógrafos de un solo medio en cada tiro de esquina que podíamos estar registrando los partidos de fútbol, y de pronto viene la pandemia y nos cambia todo. Ante esta situación de que se suspenden los deportes, tomo la decisión de agarrar mi cámara y dije, no, yo tengo que cubrir todo esto de la pandemia. Primero porque es algo histórico y algo que yo quería registrar, pero también por esta pasión que uno siente y por la necesidad de informar lo que está sucediendo a través de una imagen, porque es el lenguaje que el fotógrafo tiene.
la imagen. Entonces, pues a partir de ese momento decido que en tanto que estén en stand-by los deportes, pues voy a dedicarme a la pandemia. Empiezo cubriendo el uso de cubrebocas, porque la pandemia ha ido aumentando gradualmente, ¿no? Cubrebocas, sanitización de transporte público, el metro, después se llega a la suspensión total de algunas empresas, de negocios, de todo se cierra. Entonces, ir a hacer metro vacío, transporte vacío, calles vacías, o sea, se va incrementando poco a poco hasta que llegamos al punto de que, ¿saben qué? Pues esto ya fue, vamos a otra cosa, y empezamos a ir a hospitales, a panteones, a los lugares donde se estaba generando todo esto que está produciendo el COVID-19. Nos está cambiando la vida, nos las cambió. Registrar la llegada de pacientes COVID a los hospitales, enfrentarnos también a obstáculos de que no nos dejaran cubrir, buscar información, pedir permisos, también idear los lugares o los temas que tenían que salir sobre esta pandemia. Ha sido un trabajo muy bonito, muy gratificante, pero muy laborioso y un tanto cansado, porque había que dedicar no simplemente 1, 2 horas, a veces hasta 5 horas, estar de guardia en un lugar para sacar una toma, una foto que a uno lo convenza de que lo que está pasando se está reflejando en esa imagen. Entonces, obviamente nos olvidamos a veces de desayunar, comer, se nos pasan las horas en esas horas. Pero ha sido bonita la cobertura, muy, muy dolorosa también, porque hay que registrar el dolor de la gente, la angustia del paciente cuando entra al triaje. Todos esos registros los vamos registrando a través de nuestra cámara, ¿no? Hoy por hoy empiezo a extrañar ya los deportes, porque sí me hacen falta, sí, los compañeros incluso de deportes que compartimos, los empiezo a extrañar. Sé que cuando regresemos ya no va a ser igual, algunos ya no van a estar, porque eso también nos ha dejado la pandemia, nos ha quitado amigos, familiares, pero también nos está quitando la libertad, o más bien nos las quitó la libertad, pero también nos está quitando empleos, ¿no? Al ver que no hay deportes y que había 6, 7 fotógrafos que cubrieran deportes y de pronto ya no hay, entonces también los medios, entiendo que se ven en la necesidad de tener que reducir o recortar a su gente, porque pues, ¿dónde o cómo o dónde vamos a ir a cubrir, ¿no? Entonces, todas esas situaciones pues han generado que un poco los deportes estén, digamos, los fotógrafos deportivos un poco en crisis, ¿no? Por esta situación. También he comentado con algunos que difícilmente los fotógrafos de deportes han cubierto la pandemia. Ha habido algunos intentos, algunos compañeros que han cubierto algunas cosas, algunas coberturas sobre COVID, pero en realidad al 100%, como dijo Erika, es un riesgo que se corre todos los días, estamos en constante riesgo. Pues esa foto me gustó porque se supone que incluso los funerales cambiaron y eran máximo 20 personas y no, están acostumbrados a ir, no sé, eran como 50, 60 personas en ese cortejo fúnebre. Y bueno, retomando lo que estaba comentando, es complicado tomar la decisión de decir, bueno, ya no hay deportes, entonces me voy a información general, a cubrir la pandemia. Difícil porque es de mucho riesgo y yo entiendo a mis compañeros y los respeto mucho los que no tomaron esta decisión de decir, voy a cubrir la pandemia. Estamos luchando todos los días contra algo que no vemos, que sabemos que puede causarnos incluso la muerte. La hemos visto de
de cerca, yo lo he visto de cerca cómo se ponen los pacientes, cómo llegan los pacientes de COVID, pero es complicado porque tenemos familias, tenemos hijos, y bueno, yo los entiendo y los respeto, porque estas coberturas, como dijo Erika, es de pasión, y yo creo que todos los fotógrafos sentimos esa pasión, de registrar el momento, de estar en los lugares que toda la gente no quiere estar, nosotros sí queremos estar, porque nosotros somos los que informamos, los que a través de una imagen decimos lo que está sucediendo, porque es el único lenguaje que nosotros conocemos y es con lo que queremos que la gente también se detenga, que vea lo que está sucediendo, que no es un juego y que tampoco lo inventó el gobierno y que tampoco es invención de nadie, que es una realidad que llegó incluso para quedarse. Algunas entrevistas que hemos hecho a lo largo de estas coberturas con médicos sobre el tema, nos comentan y dicen, es que esto ya no se va a ir, se va a quedar, nos tenemos que acostumbrar a una nueva realidad, al uso de cubrebocas, y bueno, nos está cambiando todo, y tenemos que adaptarnos para continuar, y continuar registrando a través de una imagen. Así es, porque la imagen y la fotografía son el idioma universal. No tenemos que saber de un idioma, con una imagen nos puede decir y nos dice mucho. Las imágenes que estamos viendo de lo que has fotografiado, de lo que has salido a las calles a tomar, nos dice y nos dice mucho. Y ahorita hablaremos de algunas fotografías en particular y haremos una charla, pasaremos a esta parte de charla, además de las preguntas que nos haga el público. Erika, yo quisiera regresar contigo un momento y después con Aide. En cuestiones de, te tocó al estar en Juárez, la parte de las muertas de Juárez, luego la violencia, ahora esta parte de la pandemia. Y hablando de protocolos, recuerdo que hablé con algunos periodistas que empezaron a cubrir y que cubrían la parte de la violencia en diferentes estados, entre ellos Juárez, Michoacán, Tamaulipas, en fin. Y entonces muchos editores y muchos jefes les decían, bueno, pues hay una parte de responsabilidad tuya, yo puedo apoyarte y puedo hasta este momento, pero hay una línea que si tú quieres ir a cubrir, a sacar una fotografía, pues ya es como una aventura casi tuya y personal. Y para eso hicieron algunos protocolos de los que tengo ahora en mente. Recuerdo que, por ejemplo, habían hecho este tema de la ubicación en tiempo real, se crearon chats grupales de compañeros, y entonces constantemente se estaban llamando, oye, voy a ir a tal zona, voy a estar más o menos a tal hora en tal lugar, y cuando alguno de los compañeros se perdía comunicación, ya al menos había 5 o 6 compañeros reporteros, fotoperiodistas que estaban al tanto, y entonces inmediatamente alertaban a las autoridades, oye, este reportero fue a cubrir tal zona, a tal hora perdimos comunicación con él, lo último que escribió fue esto, en fin, como un ejemplo de protocolos que fueron implementándose por el mismo ejercicio periodístico y por misma iniciativa de los periodistas. En este tema de protocolos, y la pregunta es para ambos, y si quieres empezar, Erika, ¿qué protocolos recomiendas para los periodistas en esta zona, en estos tiempos de pandemia? Bueno, sí, un poco recapitulando con lo de la violencia, sí fue hacer protocolos nosotros como compañeros, capacitarnos con organizaciones, con fundaciones. En ese tiempo fueron pocas realmente las empresas que se preocuparon por darnos herramientas de seguridad, decir qué hacer, la importancia de tener un contacto seguro, que sepa cómo reaccionar si no apareces, si fuiste a una zona de riesgo y ya no supieron de ti. Nosotros mismos nos tuvimos que capacitar. Y ahora con el COVID, yo creo que, bueno, ha pasado un poco lo mismo para algunas empresas. Hay otras que sí han dado una serie de recomendaciones, lavado sobre todo el equipo, además de lo físico que ya sabemos, lavado de manos, el gel antibacterial, los cubrebocas, también la importancia de cuidar el equipo, de desinfectar cámaras, celulares, micrófonos, todo lo que podamos usar. Y hay otras que realmente, pues no, es lamentable, no todas las empresas tienen los mismos cuidados, y yo creo que ha habido muchos compañeros que se han autoprotegido porque ni siquiera cuentan con el equipo necesario, para mantenerse seguros. Y yo creo que realmente lo que nadie se ha preocupado ha sido por la parte emocional, otra vez regresando a ese tema. Realmente yo creo que no he visto pues ninguna empresa que
que se haya preocupado en este tema cuando de pronto empezamos a ver que compañeros se enferman, que familiares de compañeros empiezan a morir, pues todo eso nos va mermando y yo creo que sí vamos a necesitar un gran apoyo, si no es que lo necesitamos ya, sí vamos a necesitar un gran apoyo psicológico cuando todo esto pase. Aide, en tu caso, ¿cuáles serían estas recomendaciones de las que pudiéramos complementar de lo que dice Erika y también tu experiencia en esta parte emocional que se va a requerir también de un apoyo psicológico para tratar de entender, porque el periodista muchas veces pues está en el primer frente de batalla o está junto con los del primer frente de batalla buscando comunicar, transmitir, y luego en la vorágine de la siguiente noticia, de la siguiente tendencia, pues queda prácticamente olvidado. Mira, sí, yo creo que emocionalmente, como fotógrafo te pones como una barrera, ¿no? Cuando sales a trabajar, cero sentimientos, cero cosas, para poder registrar lo que estás tomando. Pero efectivamente, cuando las cosas van avanzando, yo un poco, en 2 ocasiones he tenido la necesidad de llorar por la escena que estoy viendo tan fuerte, tan dura. Pues sí, me puse a llorar. Trabajamos, por lo regular, de 2 a 3 compañeros, hasta 4 juntos, porque la gente se está tornando muy violenta, es muy agresiva y a veces nos impide hacer nuestra labor, ¿no? Porque lo que la gente no ha entendido es que nosotros no lo hacemos por morbo, no lo hacemos por ninguna de estas situaciones, sino más bien queremos registrar lo que está pasando, ¿no? Entonces, mucha gente le incomoda, nos agreden, incluso a algunos compañeros ya les han robado su equipo. Entonces, trabajamos juntos. Nuestra medida de protección, realmente nosotros nos autocuidamos, ocupamos un gel antibacterial, un sanitizante, nuestro N95 o algún otro tipo de cubrebocas, gogles o lentes, mascarilla, y pues salimos a trabajar todos los días. La cámara la sanitizamos, los lentes, la correa, tratando de, y cada cobertura, y yo al menos trabajo, voy a transporte público, entonces cada vez que bajo o subo, me sanitizo las manos, estoy en ese constante. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 pequeños, mis hijos, y entonces pues no quiero contagiarlos, ni a ellos ni a mi familia. Llego igual lo que nos dicen, me cambio en una bolsa negra, me baño 2 veces al día, trato de tener estos cuidados para llevar a cabo mi labor fotográfica, ¿no? Y pues me han hecho hasta ahorita 3 exámenes COVID y gracias a Dios he salido negativa. Entonces, creo que eso me hace feliz, ser una persona negativa. Entonces, pues Erika, Erika y Aide, también ayer platicábamos haciendo pues una prueba técnica y se hizo una plática pues muy rica de lo que está ocurriendo y me quedé también ahí con una anotación. Antes, nosotros o los reporteros, los periodistas, pues solo dependían de su medio para poder dar a conocer su trabajo. De pronto las redes sociales empezaron a tomar más fuerza. Hoy se aceleró mucho la atención a las redes sociales, pero no solo a un tema de distracción o de diversión o de fuga, sino ya una cuestión más profesional. Los negocios buscan cada vez más las redes sociales para comunicar, los medios mucho más, y el consumidor, que también se ha vuelto productor de contenido, también. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Araceli? Y luego regreso contigo, Erika, sobre cómo algunas fotografías o contenido que a lo mejor tu medio, por las razones que sean, por espacio, por lo que sea, no han publicado, y de pronto tú has podido aprovechar estas plataformas digitales. ¿Cuáles y qué experiencia has tenido? Creo que se le congeló la idea. Sí. Erika, Araceli, ¿nos escuchas? Si no, regresamos en un momento. Sí, adelante, Araceli. Ya te escucho. Perfecto. Bueno, yo creo que sí son muy importantes, porque efectivamente, por los problemas que sean, a veces no se puede publicar todo el material que nosotros registramos, pero por ejemplo, el Facebook o el Instagram, creo que es una plataforma para nosotros fotógrafos y para nosotros para mostrar el trabajo que estamos haciendo. No solamente para mostrar, no solamente para que todo el mundo vea lo que hacemos por ego, no, sino para que también la gente
se dé cuenta de la situación que está pasando en el país, en el mundo, con esta pandemia. Entonces yo creo que sí es una plataforma y es una ventana bien importante, en mi caso, que yo he encontrado para subir mi material, para que se vea lo que estoy haciendo, lo que estoy registrando, y eso me ha abierto puertas, y puertas bonitas, y comentarios padres que me han hecho a través del trabajo que yo estoy realizando, ¿no? Y eso me da gusto porque efectivamente es el trabajo que tiene que hablar por nosotros. Es lo que estamos haciendo, lo que estamos registrando y de la manera que lo estamos registrando. Entonces yo creo que sí es importante las plataformas digitales, en verdad que sí. Y en tu caso, Erika, ¿qué ha ocurrido? ¿Has podido también transmitir qué experiencia has tenido con plataformas, qué redes estás ocupando y qué reacciones han tenido? A mí me pasó algo muy curioso. Yo empecé, con la pandemia, empecé a compartir fotografías sobre todo en mi Facebook personal y empecé a ver que gente me borraba. De pronto empecé a ver que gente me borraba de Facebook. Dije, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, bueno. Después me di cuenta que era cuando yo subía, por ejemplo, imágenes de los funerales, imágenes de las funerarias. Empecé a ver que estaban, o sea, que me borraban, o sea, mis amigos. Esa es una red donde tengo a mis amigos, a mi familia. Entonces, quizá lo hacían por, no sé, saneamiento emocional, quizás ya no querían saber esto, o no lo sé, pero me pasó eso y se me hizo muy curioso. Ni siquiera me he fijado quiénes son los que me borraron, pero sí veo que me han estado eliminando cuando subo estas imágenes. Entonces opté por pues subirlas únicamente a una red que tengo para trabajo, que es únicamente para subir este contenido. Pero lo que sí es que he tratado de aprovechar las redes como una forma, en estos tiempos que es tan difícil hacer periodismo debido a la pandemia y donde la gente está tan informada, nos estamos enfrentando a audiencias muy informadas, pero informadas, bien informadas y también mal informadas. Entonces yo creo que las redes sociales han sido una oportunidad súper, súper importante, incluso para encontrar a las víctimas cuando no puedes salir tanto a la calle, pero cuando no puedes ubicarlos tanto, yo creo que las redes se vuelven un aliado para bien informar y también para darles voz a esas víctimas. De pronto la gente es más fácil ubicarla ahí atrás de una computadora y vas haciendo esas redes de apoyo. Y para la difusión, pues obviamente sí, te digo, en mi caso opté por no hacerlo en mi red personal porque me di cuenta que a mi familia, que a mis amigos no les gustaba ver eso. Muchas gracias por tu testimonio. Vamos a pasar algunas preguntas que ya está participando el auditorio. Raciel Damón dice, impresionantes testimonios, felicidades Erika por tu compromiso social. Solrak Santiago, saludos. También nos manda saludos Selyara Nesmarti Tizor, Raciel Damón, un registro estupendo, Araceli, mis respetos y felicitaciones. Carlos G. le dice, voy en tercer semestre de la carrera de periodismo. ¿Qué recomiendan para los futuros periodistas que somos estudiantes y tenemos que tomar clases en línea? Y en general, yo creo que ¿cuáles son las recomendaciones que le hacen a aquellos que en este momento están estudiando periodismo y están viendo tantos cambios en general en el mundo, pero también en esta profesión? Bueno, yo creo que esto es una oportunidad para aprender. Definitivamente las cosas ya no van a volver a ser como antes. Y yo creo que ir aprendiendo de los errores, ellos tienen la oportunidad de ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, y ese es una gran ventaja de ellos, de capacitarse, de analizar, de ver todo lo que está pasando y también pues de ir especializándose, a qué rubro del periodismo se quieren dedicar. Yo creo que pues eso es ver los errores, aprender de lo bueno y de lo malo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias, Erika. Aide, ¿qué recomendación le darías a los futuros periodistas? Yo también les digo que se están enfrentando a un mundo que está cambiando, a una sociedad, a un país que está cambiando. Se tienen que adaptar a la nueva realidad y adaptar nuevas técnicas para el periodismo. Está cambiando mucho, tener mucha pasión
te tiene que gustar, principalmente es una pasión porque te absorbe todo el tiempo, ¿no? No tienes tiempo de otra cosa, pero justamente por esa pasión no te importa dejar cosas porque te gusta, porque amas lo que haces, ¿no? Entonces, sí, prepararse, ver, como dice Erika, los errores que hemos cometido, que cometemos los reporteros, los fotoperiodistas, y irse preparando a una nueva realidad, a una nueva forma. Ahí también, digo, se acaba justo en estos días de hablar de la caída del Producto Interno Bruto de este trimestre, y ya si lo anualizamos, en fin, podrá haber discusiones económicas y de técnica, incluso de mediciones del desempleo, de mediciones de crecimiento económico, etcétera. Y hay ciertos sectores que han sido obviamente mucho más afectados que otros. El periodismo ha sido uno de ellos. ¿Qué experiencia han tenido? Pero al mismo tiempo quisiera contrastarlo con las oportunidades que brinda la comunicación digital, lo que decíamos de las plataformas, de que el periodismo o el periodista tiene hoy muchas herramientas, primero académicas, segundas de oficio, de profesión, de día a día, para poder presentar alternativas individuales. Quizá en un inicio sea como muy complicado hacerlo sustentable, pero hay esas dos caras, ¿no? Una crisis económica, una crisis compleja de los medios, pero también oportunidades por tantas plataformas o tantas opciones que puede haber. ¿Ustedes qué opinan de estas dos caras que nos ha dejado también esta pandemia? Pues yo creo que sí, los medios, yo trabajo en un medio impreso y sí cada vez veo más el que cada vez se hace más difícil. Todo lo digital ahorita está abarcando mucho, pero estas situaciones también nos están quitando empleo. Hablo sobre los fotógrafos, estamos comentando sobre los fotógrafos deportivos, están despidiendo compañeros. Entonces, esta crisis, yo creo que va a ser como un espacio en el que se adaptan o nos adaptamos a la nueva economía, ¿no? A la nueva forma de trabajar y adaptarnos ya de lleno a las plataformas digitales, como tú bien lo dices, porque es el futuro, aunque a veces los sueldos no son muy agradables, no tenemos que adaptarnos. Y pues esa es mi opinión, ¿no? Desafortunadamente el periodismo escrito se está acabando. ¿Cuál es tu opinión, Erika, Erika, no sé de si esta paradoja alguna... entre crisis y oportunidad para los periodistas? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para mejorar las cosas. Las épocas de crisis siempre son, pues eso, una oportunidad para ver en qué podemos mejorar, cómo podemos innovar, cómo podemos capacitarnos. Yo siempre he dicho también, bueno, este es un consejo que le doy a quienes están estudiando, quienes son egresados recientemente de periodismo. La capacitación nunca termina, o sea, siempre es constante, siempre es continua, siempre hay nuevas formas de decir, de contar historias. En fotografía no se diga, o sea, es algo que siempre, con cada vez que aprietas el botón de la cámara, es pues algo nuevo, siempre es mejorar, mejorar, mejorar. En mi caso, yo creo que, pues como lo mío no es como en el caso de Araceli, que era de lo deportivo a esta pandemia. Yo estoy más enfocada en la información general, pues sí, en la información general, no tanto en lo top, como le dicen, o en lo deportivo. Pues realmente no he tenido ese problema o no he vivido de desempleo, de crisis. Creo que en una ciudad como Juárez, en una frontera como Juárez, lo más complicado hacer para mí ha sido ser fotógrafa y ser mujer, en la cuestión de seguridad. Pero afortunadamente mis compañeros me han arropado, yo creo que muy bien, con el equipo con el que trabajo, sin importar a veces competencia, empresas, y han sido como un gran aliado. Lo que dice Erika, dice ser mujer y ser periodista, eso complica mucho más. En tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y también si nos quieres brindar tu testimonio
del Premio Nacional de Periodismo que ganaste, qué año fue, por qué fotografía, y contarnos un poco la historia que hay detrás de esa fotografía, de ese premio, y detrás de tu trayectoria también como periodista y como mujer. Bueno, yo gané el Premio Nacional de Periodismo en 2014, fue en la categoría de entrevista, con una entrevista a un niño sicario. Bueno, yo cubrí la violencia. Yo, como Araceli, empecé en deportes como reportera. Empecé cubriendo deportes, después de deportes estuve un poco en economía, y después, cuando empezó la violencia en Juárez, de lleno me dediqué a la cobertura del dolor. Y pues en esa cobertura diaria, que a veces queremos hacer investigaciones, y los periodistas somos mucho de a veces de querer únicamente hacer lo que nos gusta o los temas que nos gusta, y si fuera por nosotros siempre quisiéramos hacer puro reportaje, ¿no? Pero precisamente en una de esas coberturas del día me topé con esta historia de Ángel, como lo llamé, que fue un niño sicario que empezó a los 13 años a matar en una de las zonas más violentas del país, en una zona que fue considerada en 2011 como la ciudad más violenta del mundo, sin estar en guerra formalmente. Y lo que hice pues fue la entrevista, tratar de plasmar su narrativa, cómo lo vivió, qué fue para él, qué era para él matar, cuáles eran sus intereses en ese entonces cuando lo entrevisté. Obviamente, cuando haces un trabajo, pues no lo haces pensando en ganar o en qué dirán. Yo creo que yo me he enfocado más que nada en plasmar historias, me gusta narrar historias, y en ese tiempo, para mí significó mucho esa entrevista, porque yo ya había entrevistado a las familiares de las víctimas a quienes habían asesinado, yo ya había entrevistado a los papás de los que les habían matado a sus hijos, a hijos que les habían matado a sus papás, a mamás que les habían matado a sus hijas, que habían desaparecido, que las habían encontrado muertas. Muchos testigos había entrevistado y me narraban que muchos de los sicarios en Juárez en ese entonces eran adolescentes, eran casi niños. Entonces yo tenía mucho esa inquietud de, me falta la otra parte, o sea, ya tengo una, pero me falta, necesito informar a la gente también qué está pasando, o sea, por qué puede llevar a un niño a convertirse en un sicario. Y les digo, fue en uno de estos días de trabajo diario cuando me encuentro con Ángel, que me narra que él había sido sicario, 5 años había sido sicario, y fue la historia que me llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo, que más allá del reconocimiento, yo creo que es una responsabilidad. Obviamente sí es muy padre que decir, soy Premio Nacional de Periodismo, o sea, el valor del premio es como una autopalmadita, o sea, Araceli no me dejará mentir, siempre es un orgullo ser Premio Nacional de Periodismo, pero yo lo he tomado como una responsabilidad muy grande. Uno de esos retos que me tomé, que me propuse a raíz del premio fue involucrarme más en la fotografía, y yo lo hago como una forma de llenar mis historias, de hacerlas más completas. Siempre trato de involucrarme cuando hago un trabajo con todos los aspectos, la nota, la imagen, incluso a veces ando de chismosa por ahí con el diseño, siempre, o sea, me trato de involucrar en todo. Y el premio yo creo que me ha dado más responsabilidad, tanto como con quienes me leen, como conmigo misma, porque digo, ok, gané un premio nacional, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué va más allá? Y yo creo que eso me ha dejado mucho responsabilidad por hacer mi trabajo. Mucho testimonio, muchas gracias, Erika. Y en tu caso, Araceli, como mujer, como periodista, como fotógrafa, ¿cuál ha sido tu experiencia y tu testimonio de haber sido premiada, galardonada con el Premio Nacional de Periodismo? ¿En qué año fue? ¿Por qué trabajo? Yo gané el Premio Nacional de Periodismo en el 2009. Lo gano con una fotografía que se llama, bueno, que la llamé Remando contra la corriente. Esta fotografía la tomé en la Noria, Xochimilco.
Pues la historia de esta foto es que iba a hacer una cobertura de información general y me pierdo y me topo con esto, ¿no? Con esto que vi al fondo al niño que venía remando, porque es un chico, y me impresiona la imagen, ¿no? Entonces, siempre traigo un 80-200, un telefoto 80-200. Dije, no, está muy lejos, la voy a esperar. Hasta que ya la tuve cerca, disparo y y me salgo del lugar. Como dice Erika, la verdad uno no lo hace con el fin de ganarte un premio, de que seas reconocida. La verdad eso no viene al caso cuando tú estás haciendo un registro, eso viene después. Entonces, yo lo pensé mucho para participar en el Premio Nacional. Me animaron algunos compañeros que vieron la foto y que les gustó la foto. Pues me dijeron, yo me inscribí creo que el último día, en el último minuto para cerrar, y dije, pues lo que sea. Entonces, me ha dejado muchas enseñanzas esa fotografía. Como dice Erika, es una responsabilidad, porque eso te hace que seas mejor y que te perfecciones más. De hecho, en la fotografía todos los días aprendes, y todos los días aprendes de quien menos te imaginas. Entonces, es como es bonito como decir soy premio nacional, pero es esa responsabilidad de ser mejor. Una profesión. Sí, de registrar, una mejor forma de hacer un registro. Una profesión que lo que hemos concluido y platicado con muchos que han ganado el premio, es una profesión de vocación total, es una profesión que tiene un profundo interés en mejorar las cosas, en, como decías tú, Erika, en contar las dos caras de la moneda, de la violencia, de los contextos que hay. Y ya para ir cerrando, Erika, después de conocer a este niño sicario, ¿cuál fue como tu reflexión? ¿Qué te dejó conocer esa otra cara de la moneda? Y además una cara, pues, que podría ser de la inocencia, pero en este caso, quizá el contexto. ¿Cuál fue tu reflexión después de hacer esta entrevista? Híjoles, yo creo que quedaron como muchas, bueno, fue como, mi intención de esta entrevista, de publicarla, fue como dejar una carta abierta tanto a las autoridades como a la sociedad, y ver, a ti, lector, te estoy mostrando, te estoy narrando qué es lo que hace este niño, pero qué hemos hecho como sociedad, qué hemos hecho para llevar a un niño de 13 años a convertirse en sicario. Y yo creo que es bien terrible, porque ha habido muchas fallas históricamente, falta de políticas públicas, ahorita mismo, o sea, los niños, Juárez, hay mucha pobreza, pese a haber mucho trabajo, son trabajos mal pagados. La maquiladora, donde la mayoría de los trabajadores de la maquiladora son obreros con sueldos no muy buenos. Entonces yo creo que ha sido, o yo traté de reflejar esa historia como una oportunidad para ver en qué estamos fallando, tanto como ciudadanía como autoridades en su caso. Gracias, Araceli. Antes de despedirnos tenemos más comentarios. Nos escribe y siempre está con nosotros en cada viernes de periodistas, Pablo Valencia Carranza, a quien le mandamos un saludo. En redes sociales hay gente muy bien informada, pero también hay personas que les importa poco mal informar. También nos escriben José Rosas Landa Martínez: felicidades, hermana, realizas un trabajo excelente. No sé quién es hermana, porque las dos son Martínez, pero bueno, hay un hermano que... Muy bien, muchas felicidades a ambas, y felicidades de parte de tu hermano. Bueno, les recordamos que las emisiones anteriores de Viernes de Periodistas en Línea las puede encontrar en YouTube, en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo ACEP, esta emisión y todas las anteriores. Le recordamos que la Escuela de Periodismo Carlos Septién García tiene maestrías en periodismo deportivo, digital, marketing político, comunicación estratégica y manejo de crisis, periodismo de datos y crimen organizado, además de pensamiento complejo para periodistas. La información, además de que hay becas en la Carlos Septién García, hay convenios también, así que los informes vía WhatsApp al 55 1502 3992, o puede usted enviar un correo también a luciferreira.septien@gmail.com. Periodismo solo en la Septien.
Le recordamos también para que pueda seguir las fotografías de quien estamos entrevistando y que nos están compartiendo sus experiencias el día de hoy. Araceli Martínez la puede encontrar en Instagram como @celyarafoto y en Facebook como celyara_mes_marti_tisor. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Y a Erika Martínez en Twitter como @ErikaMartínez7, en Facebook Erika Martínez Prado y en Instagram como Ericamp. Agradecemos también la retransmisión, del periódico El Debate de Periodismo Pixel, de Editorial UAS, Librerías Universitarias Carlos Manuel Aguirre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Nuevo León, Comunicación Social de la UAPJO, la Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Armando Videos, Contacto en Medios, Aula Abierta, Revista Mexicana de la Comunicación y Red de Medios Públicos de México. Por último, y ya para despedirnos en este tema de periodismo y el periodismo en temas de contingencia, ¿qué sigue y cuáles son sus conclusiones, Erika, Araceli? ¿Con quién nos despedimos? Felicidades por su premio, felicidades por esta participación, y cuáles serán sus conclusiones y hacia dónde va el periodismo pospandemia. Yo creo que, el periodismo realmente no sabemos qué va a pasar después, no sabemos qué va a pasar mañana con esta pandemia, pero como periodista yo creo que la especialización, eso es súper importante, y eso es lo que les dejo a los nuevos periodistas: capacitarse, enfocarse, qué quiero del periodismo, qué me interesa. Yo creo que es eso, siempre la capacitación, súper importante. Ahí están las maestrías de la Carlos Septién García, por ejemplo. Muchas gracias, Erika Martínez. Araceli, tu conclusión y hacia dónde vislumbras cuáles serán las tendencias futuras del periodismo post pandemia. Yo creo que, como dijo Erika, no sabemos qué va a pasar. Esto está cambiando muy rápido. Yo creo que el mundo del periodismo, yo creo que va a ser digital. Es la nueva tendencia, y tienen que prepararse, tienen que proponer nuevas ideas, y esto no se va a terminar. O sea, el periodismo no se va a terminar, va a cambiar y tiene que cambiar, pero a muchos jóvenes que están iniciando en esto, los jóvenes fotoperiodistas que están iniciando, les toca hacer este gran cambio para que esto no termine, sino que se transforme, porque se va a transformar. La fotografía va a existir siempre, ese registro, pero ahora hay que ver los espacios, abrir nuevos espacios. Eso yo creo que es lo que va a pasar con el periodismo. Y además hoy hay una gran ventaja, es decir, cuando a mí me tocó estudiar periodismo, era presencial, había pocos cursos para poder aprender. Hoy prácticamente por 400, 500 pesos hay plataformas de diferentes, no voy a mencionar, pero hay muchas plataformas donde puedes tomar cursos, claro, básicos de fotografía, básicos de manejo de Photoshop, de contar historias, de redacción. O sea, hay muchos cursos. Y yo creo que lo principal, y esta es una conclusión personal y la pongo a debate y a consideración de ustedes, es, uno, los periodistas en general, en la parte técnica, deben conocer de todo un poco en lo digital, es decir, saber un poco de fotografía, saber un poco de cámara, saber un poco de edición, saber de redacción, saber de web, un poco en general para poder abarcar estas plataformas, y quizás sí especializarte en un tema muy específico que puede ser deportivo, científico, aunque el periodismo y las herramientas periodísticas y los factores de interés permiten cualquier cobertura de cualquier fuente o de cualquier género. Sí especializarte, puedes ahí ir adquiriendo nichos, y esos nichos, bueno, pueden hacer cada vez los medios, ya no van a ser tan genéricos, sino van a ser medios muy especializados para diferentes cosas. Entonces hay estas dos vertientes de oportunidad que yo veo, como dicen ustedes, el profesionalizarse cada vez más, y con una cuestión o dos cuestiones adicionales. Uno, que esta es una profesión, lo han dicho ustedes, solo lo retomo, de profunda vocación. O sea, aquel que no sienta una vocación de servicio, de indignación, de acción por lo que está ocurriendo, y decir, esto lo podemos cambiar, o al menos puedo ser un granito de arena, esta profesión quizá no es para ti. Y segundo lugar, la acción. O sea, puedes tomar muchos cursos de fotografía, pero tienes que agarrar la cámara más básica que tengas y salir y tirar fotos. Y yo creo, ya la última conclusión de mi parte es,
el periodismo sí es un gremio unido. A mí siempre me han tratado muy bien. Problema con tu cámara, decir, oye, pues estoy empezándole y todo, y estoy seguro que quien esté cerca o a tu lado, o no si ustedes tengan alguna experiencia distinta, te va a decir, mira, agáchate aquí un poquito, compón a la composición un poco más para acá, vente conmigo, en fin. ¿Cuál sería, si coinciden o agregarían algo más a esta conclusión personal? Creo que el gremio es muy unido. En cuanto a fotógrafos, nos ayudamos mucho. Siempre nos estamos retroalimentando, apoyándonos, como tú dices. Mira, alguien te va a decir, agáchate y mira, te va a salir este rayo de luz. Mira, haz un contraluz. Siempre nos estamos retroalimentando y somos muy unidos. Sí nos ayudamos mucho, nos cuidamos en las coberturas. Siento yo que sí somos un gremio unido. En cuanto a fotógrafos, sí. Creo que también los redactores, Erika sabrá un poco más de eso, pero sí. Erika, ¿cuál ha sido tu experiencia, sobre todo como mujer y en estas zonas de tanto conflicto? Sí, yo creo que en Juárez nos hemos unido, es lo que hemos hecho para la cobertura de la violencia, tratar de trabajar en equipo, y yo creo que algo muy importante para las nuevas generaciones es la humildad. Yo creo que cuando sabes que puedes aprender más, vas a seguir aprendiendo. Vas a poder ver, a lo mejor, ver el trabajo de los compañeros, siempre aprender a mejorar, aunque tú tengas tu propio estilo y aunque esto es lo que yo creo que lo que todos anhelamos, ¿no? Que alguien vea una fotografía y diga, es de ella. Pero siempre viendo el trabajo, tratando de aprender qué están haciendo los que saben más. Yo busco mucho de mis editores, de los compañeros de la agencia, los que me reciben las fotos, los que me editan, son grandes fotógrafos y siempre estoy viendo qué toman, aprendiendo, tratar de mejorar. E igual en la redacción, yo creo que leer los compañeros, a prueba y error, pero la práctica yo creo que es la que nos va a ayudar siempre. Muchísimas gracias, exacto, es un oficio, es una carrera y también es un estilo de vida, como lo decíamos, de vocación y de salir a trabajar y de salir a tomar fotos y de contar historias, ¿no? Nacimos para contar, por ahí alguna vez nos dijo uno de los participantes. Erika, desde Ciudad Juárez, de verdad te agradecemos muchísimo a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros en este Viernes de Periodistas. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también, Araceli, por estar con nosotros, por contarnos tu experiencia y por tu inquietud de decir, bueno, si no está deportes, hay otras fuentes e historias, siempre habrá, porque como decía Carlos Septién, el periodismo es el parlamento diario de los pueblos, es la voz de los que no ven, los que no oyen o los que no pueden estar en ese lugar, y es una oportunidad para visibilizar diferentes historias, dar contexto, en fin. Muchísimas gracias. Y así nos despedimos de este Viernes de Periodistas en Línea. Le recordamos que usted puede seguir a Araceli en @celyarafoto y también a Erika en @ErikaMartínez7 y en Instagram como @ErikaAMP o Ericamp. Muchísimas gracias. Maestrías en Periodismo Deportivo, Digital, Marketing Político, Comunicación Estratégica y Manejo de Crisis, Periodismo de Datos, Crimen Organizado, Pensamiento Complejo para Periodistas, y para especializarte mucho más en esta profesión, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García con becas y con convenios. 55 1502 3992 o puedes enviar un correo electrónico luciferreira.septien@gmail.com. Muchísimas gracias a Periódico El Debate, Periodismo Pixel, Editorial UAS, Librería Universitaria Carlos Manuel Aguirre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Nuevo León, a Comunicación Social de la UAPJO, a Universidad Autónoma de Chiapas, a CONEIC, a Contacto en Medios, Aula Abierta, Revista Mexicana de la Comunicación y Red de Medios Públicos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes de Periodistas en Línea. Hasta la próxima. Muchas gracias.